la postura que han compartido nuestros queridos oyentes sobre la pregunta de este día. Recuerde usted que puede seguir mensajeando al Rumba Móvil 097-860-8963. Recuerdo el contacto 097-860-8963. Y con esta invitación para que nuestros oyentes sigan mensajeando, yo presento a nuestro siguiente invitado para conocer cómo se viene trabajando en un tema tan importante como es luchar contra la desnutrición infantil en Ecuador, con Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Un gusto poder saludarlo, señor secretario, en el panel de entrevistas Rodrigo Iguaznia, Raiza Mariño y Marisol Castillo, quien les saluda. ¿Cómo va usted? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y aquí atento para conversar con la ciudadanía. Gracias por acompañarnos, subsecretario. También hay que destacar que la desnutrición crónica infantil es el problema social más grande que tiene el país, tanto así que esta problemática afecta a 1 de cada 4 niños en el Ecuador. ¿A qué factores se debe la desnutrición crónica infantil, señor Ronquillo? Muchísimas gracias. La desnutrición crónica infantil es un fenómeno multicausal que tiene que ver con, tiene varias razones, varios factores que lo causan. Por ejemplo, uno de ellos es que la madre durante el embarazo, durante el periodo de gestación, no reciba todas sus atenciones, todos sus chequeos, y que, por ejemplo, debido a eso, a no tener chequeos, no pueda recibir de un profesional de salud hierro, ácido fólico, vitaminas o consejería acerca de cómo nutrirse durante el embarazo y lo que provocaría que el niño nazca sin la debida nivel de nutrición. Luego, una vez que el niño nace, es importante que la madre le dé de lactar al niño. El niño reciba lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y en conjunto con la alimentación del hogar hasta los 2 años. Otro aspecto fundamental para combatir la desnutrición crónica se refiere a que el niño pueda recibir sus controles de niño sano durante los primeros 2 años de vida, controles por lo menos mensualmente durante los 2 primeros años de vida, para que el pediatra pueda hacer seguimiento de su crecimiento. Una forma de darse cuenta si un niño no está debidamente nutrido es por medio del el crecimiento. Si hay un retardo en el crecimiento, lo más probable es que ese niño tenga desnutrición crónica. Otro aspecto fundamental es el acceso a la vacunación pediátrica. Un niño debe recibir desde que nace hasta los 2 años de vida varias vacunas del cuadro básico pediátrico y 2 que son importantísimas, que se consideran determinantes para que el niño no sufra desnutrición crónica, son las vacunas del neumococo y del rotavirus. Porque, por ejemplo, esta última, la del rotavirus, es la que evita que el niño tenga este virus que es endémico en nuestro país y que genera que el niño tenga diarreas. Entonces, si un niño Señor tiene Ronquillo, diarreas, va a perder nutrientes. seguramente para estos temas que usted me ha anunciado, para subsanar estos factores, el gobierno tiene políticas públicas. No obstante, la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, ¿tiene cifras al momento sobre este tema? Bueno, dentro de las acciones que el gobierno está realizando, una de ellas tiene que ver con la creación de oportunidades. Justamente en los últimos días hubieron varias acciones. Primero se presentó el Plan Nacional de Desarrollo de Creación de Oportunidades, donde están delimitadas o definidas varias acciones que está realizando el gobierno para generar empleo, por ejemplo, que es fundamental dentro del hogar para que en el momento que existe empleo, el padre, la madre pueden generar ingresos y esos ingresos ayudan a que pueda en el hogar no hagan falta los alimentos. Siempre la generación de empleo va muy relacionada a que un hogar pueda salir de la pobreza. Entonces eso es muy importante porque asimismo la desnutrición crónica tiene que ver también con la situación de pobreza y extrema pobreza de una familia. Es por eso que la creación de oportunidades es extremadamente importante en este combate a la desnutrición crónica. En términos de información, como usted bien lo refirió hace un momento, existe el dato al año 2018 de que 1 de cada 4 niños en el Ecuador sufre de desnutrición crónica infantil. Sin embargo, luego de la pandemia y producto también de la crisis migratoria en la que estamos viviendo,
Los índices de nutrición crónica infantil seguramente han aumentado y expertos hablan de que ya estaríamos en órdenes de que 1 de cada 3 niños tenga desnutrición crónica y en las zonas rurales es aún peor. Hablamos de que 4 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica y es por esta razón que el presidente de la República tomó como una prioridad de su gobierno los niños, las niñas y las madres embarazadas, porque es ahí Secretario. donde debemos enfocar las políticas públicas. 8 de la mañana, 8 minutos, dialogando con Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador sin Desnutrición Infantil. Ahora, a propósito de estos temas, ¿qué tanto se ha avanzado ya con este plan estratégico para la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil, tomando en cuenta que es una prioridad del Ejecutivo? Bueno, dentro de las acciones que estamos realizando en el plan estratégico de desnutrición crónica infantil, ya hemos iniciado algunas acciones. Por ejemplo, el asegurar la vacunación pediátrica. Por un lado, hemos visto que el día lunes el Ministerio de Salud Pública inició la vacunación que estuvo suspendida por más de un año. Desde la pandemia se suspendió la vacunación pediátrica. Es un error del anterior gobierno al no haberle dado prioridad a la niñez, y desde que el presidente de la República asumió el mandato, una de las primeras acciones que se hizo fue hacer la importación de vacunas. Eso obviamente ya tarda unas semanas, unos meses. Ya actualmente el país cuenta con las vacunas y es por eso que se inició el plan de vacunación a los niños, la vacunación pediátrica, para ponernos al día, ya que llevamos más de un año de retraso y eso afecta directamente a la niñez del país. Y eso es algo que ya es una acción específica que el gobierno del encuentro ha tomado para combatir los temas sociales como, por ejemplo, la desnutrición crónica. 8, 10 minutos, secretario. Ahora, ¿cuál es la meta del gobierno y también si cuentan con los recursos económicos necesarios para avanzar en todos estos proyectos? Sumamente importante aquí es que la ley de creación de oportunidades que estuvo en la Asamblea y que un grupo de asambleístas del área administrativa, del Consejo Administrativo de la Asamblea, tomó una posición que le corresponde realmente a la Corte Constitucional, o sea, se fue más allá de sus funciones y no permitió que los asambleístas la discutan, que eso es muy importante. Había que permitir que los asambleístas conozcan lo que yo les estoy comentando, por ejemplo, la situación de la desnutrición crónica en el país, y que podamos dialogar acerca de cómo podemos solucionarla en conjunto. Ese diálogo no se pudo dar y el gobierno obviamente está insistiendo en que se pueda dar ese diálogo para que los asambleístas lo conozcan, pero si los asambleístas deciden no dialogar, pues haremos lo que estamos haciendo en este momento, de dialogar directamente con la ciudadanía y que la ciudadanía conozca cuál es la realidad de los problemas sociales que actualmente tiene el país, y que la creación de oportunidades es necesaria para, por ejemplo, crear 2 millones de empleos que ayuden a miles de familias, a millones de familias a salir de la pobreza y a miles de niños a salir de la desnutrición crónica. 11 minutos, sigue el diálogo con Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Ahora, ¿cuál es el plan a corto, mediano y largo plazo para reducir la prevalencia prácticamente de la desnutrición crónica infantil, tomando en cuenta que este gobierno se quedará hasta el 2025 y en eso se basará el plan estratégico de prácticamente la entidad que usted está al frente y el propio gobierno, como también otras instituciones, el MIES y otras secretarías de Estado? Sí, las acciones de desnutrición crónica, digamos, para combatir la desnutrición crónica, que es un fenómeno que no vamos a poder solucionarlo de manera inmediata, porque es un tema sistémico, estructural de la sociedad. Tenemos que tomar acciones en distintos campos. Tiene dos grandes metas. Por un lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se comprometió a bajar del 27% al 21%, 6 puntos porcentuales, la desnutrición crónica hacia el año 2025 y bajar al 10% hacia el año 2030. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ya tomando algunas acciones. Por ejemplo, el garantizar las prestaciones básicas para las madres gestantes, a los niños y las niñas. Eso es fundamental porque esa es la emergencia, esa es la manera de poder asegurar al menos que existen las atenciones básicas. Y en el largo plazo tenemos un plan que tiene 28 proyectos que se van a ir ejecutando en los próximos 4 años. Muchos de ellos tienen que ver con asegurar la sostenibilidad, de financiar
todas las acciones que se deben realizar. Hay que financiarlas. Por ejemplo, una de las propuestas que se consideran en la creación de oportunidades es la de vender activos como el Banco del Pacífico. Vendiendo el Banco del Pacífico, vamos a poder tener recursos que se van a destinar a los programas sociales del gobierno, entre ellos, por ejemplo, la desnutrición crónica que afecta a uno de cada 3 niños en nuestro país. Ahora, secretario, no sé si tienen proyectos de intervención emergente en territorio para poder captar, en este caso, a niños y madres. Tomen en cuenta que usted manifestó que la pandemia golpeó prácticamente a los sectores o extractos sociales en este contexto y que a hoy en día necesitarían más ayuda del Ejecutivo. Por eso va mi consulta, si tienen proyectos de intervención emergente en territorio. Así es, la intervención emergente en territorio tiene que ver con el despliegue de brigadas a nivel nacional. Esa es una acción que vamos a iniciar en las próximas semanas. Es un proyecto emblemático del presidente de la República en el que vamos a ir a visitar los hogares que por alguna razón, debido a la pandemia, no podían salir de sus casas o sencillamente porque no tienen los recursos, no pudieron llevar a sus hijos a los centros de salud. Nosotros vamos a ir con la atención hacia los hogares, vamos a visitar los hogares, vamos a llegar a determinar, a medir el estado nutricional de los niños, vamos a hacer los chequeos directamente a las madres gestantes, vamos a ingresar a un sistema de seguimiento para asegurarnos primero que nada que cada uno de esos niños recibe sus atenciones y si por algún motivo la madre, el padre no lo puede llevar, poder nosotros también ir y asegurarnos que todos los niños del Ecuador, que todos los niños reciben sus atenciones. Eso es extremadamente importante porque la desnutrición crónica hay que combatirlo dentro de los 1000 primeros días de vida. Eso significa desde la concepción hasta más o menos los 2 años. ¿Por qué decimos 1000 días? El periodo de gestación son 9 meses, 270 días. En el caso, una vez que el niño nace, 720 días hasta los 2 años, ahí están los 1000 días. Esos 1000 días de vida se conocen como la ventana de oportunidad y es en ese espacio de tiempo donde los niños forman entre el 80 y el 85% de su cerebro. Entonces, es por eso que en esa etapa de la vida del niño debemos preocuparnos y debemos asegurarnos que los niños estén muy bien nutridos, que reciban todas sus vacunas, que las madres reciban acompañamiento acerca de la importancia de la lactancia materna. Otra Secretario. De la creación de oportunidades era que se establece mayores plazos para que las madres den de lactar a sus hijos y que inclusive escojan la modalidad, si quieren tener más horas, menos horas, durante más tiempo o menos tiempo. Ese tipo de acciones estaban destinadas justamente para combatir la desnutrición crónica infantil. Si no hay esa atención integral, graves serían las consecuencias, secretario. Ahora, pero ¿qué papel o qué rol juegan aquí los gobiernos autónomos descentralizados? Porque no solamente va a ser competencia del Ejecutivo, sino también los GAT. No sé si hacen su aporte, trabajan, cómo coordinan prácticamente desde la Secretaría Técnica. La desnutrición crónica es una causa, el combate a la desnutrición crónica, el pensar en el futuro de la infancia tiene que convertirse en una causa nacional donde trabajemos todos, el Estado, la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos autónomos descentralizados. Un factor importante para combatir la desnutrición crónica tiene que ver con la provisión de agua y saneamiento, agua y alcantarillado de manera segura a toda la población. Eso que es una competencia de los GATS, es una competencia de los municipios, es algo en lo que estamos trabajando de manera articulada con los municipios. Por un lado, el Ministerio de Ambiente y Agua, que es el responsable de dar las licencias, de dar los permisos, está trabajando en conjunto con los municipios para asegurar que tienen los permisos para poder ejecutar proyectos de agua. Por otro lado, estamos trabajando con el BEDE. El BEDE va a sacar una línea de crédito en los próximos días, va a ser anunciada por el presidente de la República, que es mucho más amplia, da mucho más plazo y menores tasas para los municipios, para que puedan construir proyectos de agua. Y esto es muy importante, porque muchas veces muchos alcaldes priorizan construir coliseos, canchas de fútbol, en lugar de dotar de agua a su población. Y lo que vamos a hacer es trabajar en conjunto con los alcaldes, concientizarlos acerca de la importancia de trabajar por la niñez,
de la importancia de trabajar en la infancia y que presenten los proyectos para dotar de agua y alcantarillado a sus cantones. Es un trabajo conjunto. Pregunta final, señor Ronquillo. ¿Ustedes cuentan con ayuda internacional, cooperación internacional para así concretar todos estos objetivos o solamente son aquella la sociedad civil y los diferentes ministerios? Bueno, sí, efectivamente recibimos ayuda de distintas agencias de cooperación internacional porque realmente el gobierno del encuentro tiene la confianza de las agencias de la cooperación y también de la banca multilateral. Y es por eso, por ejemplo, que estamos en los procesos de conversación, de diálogo que tenemos desde el gobierno, como por ejemplo con el que hubo con la CONAIE, que fue donde encontramos muchas más coincidencias que diferencias. Se establecieron, se les dio a conocer a los representantes de la CONAIE acerca de las iniciativas que está haciendo el gobierno, muchas de ellas en cooperación con las agencias de cooperación y que van dirigidas a los sectores indígenas, a los sectores campesinos, a los sectores montubios, donde se propone, por ejemplo, respetar sus prácticas ancestrales, donde se propone, por ejemplo, reabrir las escuelas comunitarias, que son importantísimas, porque todo eso son acciones que deben realizarse y que van dirigidas a disminuir la pobreza, porque si nosotros realmente logramos atacar la causa fundamental, que es la pobreza, vamos a poder combatir también un problema que es mucho más grave, que es la desnutrición crónica infantil. Los niños, que son los que más sufren, es a ellos a los cuales debemos atender y sobre los cuales debemos fijar las acciones, tanto del gobierno, la asamblea que tiene que aprobar las leyes para justamente en beneficio de los niños y los representantes de los distintos actores sociales como la CONAIE, que debemos trabajar en conjunto en función de quién es el más importante, el niño y la niña. Porque si la infancia de un país se desarrolla, el país en su conjunto también se va a desarrollar. Por supuesto, gracias al secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, tarea difícil para el gobierno. Ojalá se pueda prácticamente trabajar y aminorar esas cifras. El señor Eury Ronquillo nos acompañó esta mañana. Un excelente día para usted. Muchas gracias. 8:20, momento de otra pausa comercial.